Hola y bienvenidos al Boom, un espacio para aprender y crecer juntos. En este video hablaremos de un tema fundamental para tener una buena calidad de vida. Hablaremos sobre la alimentación y cómo cuidar su cuerpo de una manera nutritiva. En esta ocasión nos acompaña Saidubi Revilla, profesional en nutrición y dietética, especializada en la psicología de la alimentación. Hola Saidubis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, bienvenida a este espacio. Vamos a empezar a entrar en materia. ¿Cuál es tu concepto con la nutrición? La nutrición es básicamente todos los procesos que desarrolla el organismo para ingerir, digerir y desechar los alimentos, básicamente. Eso como un concepto único, pero si me preguntas mi opinión, pues para mí la nutrición es la base fundamental de la vida. Digamos, la base fundamental en la que nosotros a través de los alimentos nos nutrimos, obtenemos energía y hacemos todo lo que, pues, todas nuestras actividades diarias. ¿Cuál es ese proceso que tiene el cuerpo del ser humano para beneficiarse de estos alimentos, para tener los nutrientes y las energías necesarias? Listo. Voy a tratar de explicarte como lo más sencillo posible para que sea digerible para todo el mundo. Los alimentos contienen algo llamado kilocalorías. Esas kilocalorías son la energía que nosotros recibimos para obtener energía en el cuerpo, básicamente. Entonces, a medida que tú vas consumiendo alimentos, tú te puedes ir nutriendo, pero va a depender de cada persona, porque cada persona cuenta con un requerimiento diario, lo que serían las calorías. Entonces, imagínate como un vaso de agua y tú tienes que llenar ese vaso de agua para tú poder cumplir con todos los requerimientos que tú necesitas para hacer tus actividades diarias. Entonces, a través de los alimentos nosotros podemos decidir si vamos a tener una alimentación basada en déficit alimentario, cuando consumimos menos alimentos de los que necesitamos. Y esto básicamente lo hacen las personas que quieren disminuir de grasa corporal, por ejemplo. Si el vaso está medio lleno, digamos que es las personas que consumimos calorías para mantenernos, o sea, para hacer actividades como respirar, caminar, hablar, compartir, más básicas. Y luego está el vaso pues medio lleno, que es cuando las personas, los atletas de alto rendimiento, las personas que hacen ejercicio, deportes y esto, necesitan consumir más calorías de las que gastan para poder hacer el balance energético. ¿Tú implementas o planificas, organizas alguna alimentación para ti? Específico. Pues si tienes alguna solamente por el caso de tener buena salud o si pues a beneficio de alguna meta que quieras alcanzar. En algún momento, sobre todo cuando era más adolescente, sí tenía alimentación, no es restrictiva, sino que no incluía muchos alimentos para mantener un peso, para verme bien, para justificar la ida al gimnasio y todo eso. Pero de hecho luego de que estudié psicología de la alimentación, soy mucho más flexible con la alimentación. Me parece muy importante destacar que cada caso es personal, personalizado, porque si es como una curiosidad que la mayoría de las personas que estudiamos nutrición sufrimos algún trastorno de la conducta alimentaria. Y son muchos más allá de la bulimia o la anorexia. Hay muchísimos más allá. Hay uno que se llama, por ejemplo, ortorexia. Es un trastorno de la conducta alimentaria que se basa en que lo único que quieres comer es alimentos saludables. Y esto clasifica a los alimentos dentro de un solo grupo en el que satanizas a los demás. Entonces, eso me pasó en ese tiempo. Hoy en día mi alimentación es más flexible. Porque a mí, después de mucho tiempo haciendo dietas estrictas, eso no va para mí. Digamos, ahora que mencionabas lo de los carbohidratos, esos son como algunos prejuicios que tienen las personas, preguntas también que se hacen frecuente de que consumir algunos alimentos como los carbohidratos, las grasas o el gluten. El gluten, vale. Lo que sucede con los carbohidratos es que dentro de los tres principales grupos de macronutrientes, que son proteínas, grasas y carbohidratos, los carbohidratos son el único nutriente que aporta energía como tal. Uno puede recibir energía de las grasas. Te voy a poner un ejemplo de los alimentos. Por ejemplo, los carbohidratos pueden ser arroz, papa, plátano.
¿sí? Las grasas, un ejemplo pueden ser los frutos secos, como por ejemplo las aceitunas, que son un fruto seco. El maní está en estudio si es un carbohidrato o un fruto seco, pero vamos a ponerlo como fruto seco en este caso. Y las proteínas, que son por ejemplo pollo, huevos, carnes rojas, granos, etc. Entonces, lo que sucede con los carbohidratos es que al ser el grupo de nutrientes que mayor energía aporta, se cree que son los alimentos que te hacen engordar. Porque claramente uno come carbohidratos en la alimentación y puede que te inflames dependiendo del tipo de carbohidrato y dependiendo del organismo de la persona, cosa que no va a suceder cuando uno come solo proteínas y grasas. Pero de hecho esa energía es la que necesitamos para hacer las cosas. Por ejemplo, las proteínas son nutrientes reparadores de tejidos, de músculo, no recibes energía directa de las proteínas. Sí, hay ciertos procesos químicos donde si una persona come únicamente proteínas y grasas, hay un tipo de dieta, como se conoce, en realidad no es una dieta, es un proceso del cuerpo, que se llama cetogénesis. Entonces, si hay una persona que no come carbohidratos, puede recibir energía de las proteínas y las grasas. Pero en general, el mito se origina por eso, porque el carbohidrato es el único nutriente que por sí solo, desde el primer bocado, te aporta energía. ¿Sí? Energía para hacer las cosas, energía para darle funcionalidad al cuerpo. Va a depender de si el carbohidrato engorda o no, la cantidad en la que se está consumiendo el alimento, no el alimento por sí solo. Pero por ese lado también podríamos desmentir a las personas que quieren subir de peso y creen que comiendo arroz Solo carbohidratos o el pan pues sí, van a lograr llegar a esa meta. Pero entonces ahí llegamos a otro tema que también es muy relevante y es los suplementos alimenticios, que con eso pues muchas personas se apoyan ya sea para llegar a una meta o apoyar su dieta o lo que tú decías al principio de las personas que hacen ejercicio, son atletas, siempre todos tienen un objetivo, pero ¿cuál es tu opinión sobre los suplementos alimenticios? Tenemos suplementos que pueden incluir los 3 nutrientes o únicamente un nutriente. Por ejemplo, un suplemento solo de carbohidratos, solo de proteínas, muy poco se ve solo de grasas, pero mientras las personas sepan consumir bien los suplementos, no va a haber ningún problema. ¿Qué sucede? Cuando se pretende cambiar un suplemento por un alimento, es cuando comienzan a haber enfermedades o sintomatología clínica que te haga sentir mal. Porque lo que nosotros debemos priorizar es los alimentos. Pero eso va a depender mucho de la biodisponibilidad del ambiente. Por ejemplo, si tú estás en un país, en una ciudad, en un pueblo, en un área donde tú no tienes suficiente disponibilidad de alimentos o que la biodisponibilidad de tus alimentos no tiene tanto valor nutritivo como lo tendría en un cultivo, sin estos químicos que le ponen a los alimentos para crecer y todo esto, es distinto. Porque, digamos, pasa mucho que, pongamos el ejemplo de los deportistas. Un deportista necesita suplementarse, porque si nosotros le diéramos a un deportista la cantidad completa de proteínas que tiene que consumir en realidad en el día a día para mantener su estado físico, podríamos crear un exceso por otro lado que no estaría bien, porque, por ejemplo, en el caso de las proteínas tienen ácido úrico, tienen sodio, que si tú los consumes en exceso te pueden llevar a, no sé, a un shock de potasio en cuanto a los riñones. Entonces, ¿qué hace el deportista? Se suplementa. Comen la alimentación hasta donde se alcanza para cubrir el requerimiento y lo que hace el suplemento es terminar de llenar el vaso, es terminar de dejar a la persona al 100% con respecto a la cantidad de, no la cantidad, sino como al total de las calorías que tiene que consumir en el día, ¿sí? Pero por otro lado, pasa mucho que si vemos a personas con trastornos de la conducta alimentaria que no comen alimentos como tal, o que ni siquiera tiene que ser un trastorno del tipo para adelgazar o para verme bien o para engordar o esto, sino personas que tienen algún problema para consumir alimentos, sea que no les gusta y que es todo lo otro, el suplemento va a hacer su trabajo, pero no va a actuar, no va a tener un efecto completo a la alimentación que debes tener. Entonces,
La alimentación siempre debería ser el pilar principal, el pilar fundamental, y a eso añadirle lo que serían los suplementos. Porque como tal los suplementos no pueden hacer el trabajo por sí solos. Digamos que es un trabajo en equipo. ¿Cuáles han sido esos casos que de pronto te han impactado más y que sabes que es un caso que se vive muy frecuente en muchas de las personas y por miedo a ir a donde un especialista o por estar viendo las redes sociales, que crees que las redes sociales como que son un daño perjudicial para este tipo del concepto de la alimentación? Sucede que dentro de la consulta nutricional muchas veces es necesario derivar a la consulta psicológica. Por eso yo quiero hacer la licenciatura en psicología, para derivarlo a mi propia consulta. Pero en ese caso, debido a los trastornos de la conducta alimentaria que pueden ser originados desde la niñez, en la adolescencia también más que todo, o incluso en la adultez, son situaciones de riesgo al paciente que debido a la alimentación pueden presentar otras situaciones de riesgo que sí o sí hay que derivarlas a psicología para poder volver a lo básico, llamémoslo así, a la alimentación porque es necesaria y no porque es un gusto o un castigo. Digamos, muchos trastornos de la conducta alimentaria implican que la persona se autocastigue. Digamos, si como esto, entreno 1 hora más, o tienes que justificar que vas al gimnasio con la alimentación. Como voy al gimnasio, puedo comer esto, o como voy al gimnasio, debería restringirme de esto porque si no, no funciona. Entonces, todos estos casos los vas a ver en redes sociales, ¿vale? Lo mejor es siempre buscar opiniones reales, considerando los contextos y profesionales. No solo la primera opción que uno vea en internet. Pero una persona que no tiene como los medios, no tiene o de pronto los recursos para acudir a un profesional y aún así quiere cuidar su salud y tiene como toda su cabeza Llena con de muchas... información. ¿Qué es el consejo que tú le darías a esas personas para que se guíen mejor si están pasando por un proceso que nadie los está acompañando? Ahí sí les recomiendo mucho apoyarse de las redes sociales. Es curioso porque yo puedo dar fe de que existen profesionales dentro de las redes sociales. Yo he sido una que te podemos dar un consejo sin necesidad de verte. Porque son, digamos, consejos generales. Son consejos que sí o sí te van a servir, pero de igual manera uno siempre debe tratar de hacer un esfuerzo de acudir a un profesional, porque te pongo un ejemplo. Si esta persona que sufre de prediabetes, pero también de hipertensión, pero también tiene algunos antecedentes familiares, o su genética le hace tener una mayor predisposición a otro tipo de enfermedades, es algo que a través de las pantallas nosotros no lo podemos saber. O que fuera de una consulta privada no lo vamos a poder entender, no vamos a poder conocer el caso individual de cada persona. Pero hay cositas, sí hay muchas páginas de educación, o por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, hay mucha educación en internet que puede servirnos, y yo recomendaría mucho más que ver un video de 15 segundos en TikTok sobre lo que debes comer o no. Educarse desde los artículos, educarse desde organizaciones públicas que te dan recomendaciones acerca de los hábitos o de las cosas saludables que puedes hacer en tu día a día, que puedes incluir en tu día a día para sentirte mejor. Pero referente a la alimentación, es muy difícil que una persona que no se vea individualmente tenga conocimiento al 100% de realmente qué es lo que más le beneficia. Porque yo te digo, la alimentación es únicamente por si una persona quiere adelgazar o quiere aumentar de peso. La alimentación es para que tú te sientas bien en el día a día. Es que si tú tienes cierta sintomatología, esa sintomatología tú la puedes evitar, la puedes prevenir únicamente comiendo bien. Yo no le quiero atribuir todo el peso a los alimentos, nunca lo quiero hacer, pero la alimentación puede ser preventiva. Entonces, sean enfermedades genéticas, a enfermedades crónicas no transmisibles, o simplemente sintomatología y malestar del día a día. Un dolor de cabeza, insomnio, somnolencia, malestar estomacal, esos son clases de síntomas que se pueden prevenir con la alimentación
siempre y cuando no haya un diagnóstico base. Esa es la parte difícil de cuando las personas no pueden acudir a un profesional, y yo creería que la mejor manera digamos, obtener este beneficio es tratando de aprovechar lo que es la salud pública. Bueno, con esto ya concluimos la entrevista, pero muchas gracias en serio por todos los consejos que nos diste. En serio fue mucho más de lo que esperábamos en el tema de la alimentación, con el tema de la parte psicológica, de los tabús, los mitos, y el consejo de si no tienes pues ayuda profesional, diste unas bases, pero aún así sí tenemos claro que la ayuda del profesional siempre va a ser como lo primordial. Bueno, dale, muchas gracias en serio, y gracias. De verdad este espacio fue pues muy importante para los seguidores, porque es un espacio para aprender y para crecer siempre juntos. Gracias a ustedes.